Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor pulsa el botón de suscribirte. También considera hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Demos la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, Jyoti Brar. Jyoti es dirigente del Partido Comunista de Gran Bretaña, marxista-leninista, autora y una destacada crítica del imperialismo occidental. Jyoti, bienvenida de nuevo a India y la Izquierda Global. Srisie, Quería empezar con el conflicto actual. ¿Podrías compartir tu percepción de la situación entre Irán, Israel y Estados Unidos? creo que lo primero y más importante que hay que decir sobre esa guerra es que fue un acto de agresión ilegal e injusto. Según el derecho internacional, ese es el crimen más grave contra la humanidad. Este hecho se pasa por alto y se ignora por completo en la mayoría de los informes occidentales y desde luego por la mayoría de los políticos occidentales. Pero ha sido reconocido en el derecho internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, desde los juicios de Nuremberg. Así que eso es lo primero que debemos decir. Incluso desde el punto de vista del derecho internacional, la agresión es completamente ilegal e injusta. Es el crimen más grave contra la humanidad iniciar una guerra ilegal y agresiva. Lanzar una guerra de agresión contiene en sí todos los demás crímenes contra la humanidad que vemos, ataques contra civiles, contra la prensa, contra la infraestructura civil, contra los trabajadores sanitarios, contra hospitales y escuelas. Todos estos son crímenes contra la humanidad, pero están contenidos dentro del mayor crimen contra la humanidad, que es el inicio de una guerra de agresión. Así que ese es, creo, el primer punto que debemos asegurarnos de comprender realmente cuando hablamos de geopolítica. A veces la gente se enreda tanto en los detalles de quién intenta conseguir qué, que se olvida de preguntarse por los medios con los que intenta conseguirlo. Ahora bien, desde una perspectiva socialista, desde una perspectiva progresista, ya sabes, no somos pacifistas. No decimos que toda violencia sea mala. Por supuesto, como seres humanos sentimos que toda violencia es terrible, pero sabemos que el imperialismo es un sistema de violencia organizada, ¿verdad? Así que no podemos ser pacifistas ante la violencia de ese sistema. Hay ciertos tipos de guerras que las personas progresistas, socialistas, comunistas apoyarán. Guerras del proletariado por su liberación de la burguesía, guerras revolucionarias. Apoyamos esas. Guerras por la liberación de las colonias contra los colonizadores, contra el imperialismo. También apoyamos esas. Guerras de autodefensa. Cuando se es atacado por una potencia imperialista y depredadora, como estamos viendo con Irán. Ahora, Irán está librando, de hecho, una especie de doble guerra en este momento. Ha sido increíblemente paciente frente a una guerra híbrida y de múltiples frentes por parte de los imperialistas y sus aliados locales sionistas y del Golfo durante toda su existencia, de hecho. Pero ha sabido, realmente desde la época de la Revolución, y sin duda desde la guerra entre Irán e Irak, que fue en esencia una guerra por delegación librada contra Irán por Occidente, que no se le va a dejar en paz. Y ha estado preparándose y ha estado enviando señales constantemente. Mirad, no queremos la guerra. No queremos ser atacados, solo queremos que nos dejen en paz, ser soberanos. El problema es que los imperialistas no pueden aceptar un Irán soberano en medio de Oriente Medio, ¿verdad? Así que no permitirán que Irán se desarrolle pacíficamente, de manera soberana. Por lo tanto, Irán se ha estado preparando. Y ahora que esta guerra finalmente ha estallado, Irán llevaba mucho tiempo advirtiendo antes de su inicio. Si hacéis esto, todas estas cosas os sucederán. Y por cierto, toda vuestra infraestructura, que incluye no solo la infraestructura de la colonia de colonos sionistas, sino también las bases y el aparato militar y de inteligencia en todo Oriente Medio, será un objetivo. Y además, dejaremos de permitir la exportación de vuestro petróleo desde nuestra región.
lo que obviamente tiene un enorme impacto en el cálculo económico de Occidente. Así que esto se había advertido claramente de antemano. Ahora vemos que Irán está librando una guerra defensiva muy justa para protegerse, pero también está en cierto modo librando una guerra de liberación por toda la región. Ha llegado a ser que así como la colonia sionista es, como la llama mi camarada, la punta de lanza de los imperialistas en Oriente Medio, Irán se ha convertido en la punta de lanza de las fuerzas de resistencia en la región. Hay muchas de ellas, y son bastante diversas. Algunas son socialistas, otras religiosas, algunas suníes, otras chiíes si son religiosas, y otras son personas laicas de distintos tipos. Hay muchas fuerzas de resistencia en Oriente Medio, pero Irán ha llegado a ser visto como la fuerza guía de todo el movimiento, el apoyo más firme de todos los diversos movimientos de resistencia, especialmente desde la caída, por supuesto, de Siria hace un tiempo. Así que Irán cuenta ahora con el respaldo y el apoyo de los movimientos de resistencia en toda la región. No son sus apoderados, por supuesto, sino sus aliados, porque luchan en la misma dirección. Y eso está muy claro. En realidad, lo que están combatiendo es por la liberación de toda la región del dominio del imperialismo estadounidense. Creo que ese proceso comenzó realmente con el lanzamiento del movimiento de resistencia palestino el 7 de octubre. La operación Diluvio de Al-Aqsa fue el inicio de este movimiento para expulsar finalmente a los sionistas y a los ocupantes imperialistas de Oriente Medio. Pero creo que ahora estamos viendo cómo eso pasa a una fase completamente nueva. Sí, dado que has centrado esta conversación en torno al imperio y al imperialismo, quería que hablaras un poco más sobre las narrativas mediáticas, porque hemos visto todo tipo de propaganda. Quiero decir, cuesta creerlo, pero el propio Donald Trump dijo que íbamos a castigar a Irán por iniciar esta guerra. Así que esa es la narrativa occidental o dominante, que Irán empezó la guerra, que estaba a punto de iniciarla. De hecho, Pete Hicks dijo que Israel iba a atacar a Irán, así que Irán nos habría atacado a nosotros, por lo que nosotros los atacamos, justificándolo de hecho. Los mismos medios o bien no reconocieron o negaron la importancia de la operación militar especial en Ucrania. Lloraban porque Rusia iniciara esa guerra mientras difuminaban o silenciaban la agresión de la OTAN en las fronteras de Rusia. Así que, si pudieras hablar un poco más sobre tu percepción de estas dos narrativas y cómo se han invertido por completo. Darles la vuelta por completo es quedarse corto, ¿no crees? Verás, cuando quieres hablar de quién empezó la guerra, realmente tienes que remontarte hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Quién volvió a ocupar Oriente Medio después de la derrota del Imperio Otomano? Por supuesto, fueron el imperialismo británico y francés. Gran Bretaña es la principal arquitecta de la geografía actual de Oriente Medio, pero se trata de una geografía completamente falsa y artificial. Antes de entrar en esta cuestión de las narrativas, quiero presentarte una estadística que me parece realmente importante. Todos sabemos que hay mucho petróleo en Oriente Medio, y todos sabemos que el petróleo es fundamental para el imperialismo. Pero a veces cuando vemos de los 10 principales productores de petróleo o de los países con las 10 mayores reservas de petróleo, eso no muestra realmente toda la importancia de Oriente Medio. La región ha sido dividida en pedazos y el petróleo se ha separado de los centros de población y fragmentado en pequeñas partes para que los británicos, y ahora los británicos y los estadounidenses, pudieran gestionar esa riqueza y asegurarse de que siguiera fluyendo hacia ellos. Bien, pues si en realidad unimos los territorios de Oriente Medio y el norte de África, que los imperialistas básicamente consideran uno solo, pero que han dividido en varias partes, habitadas por el pueblo persa o iraní y por las naciones de habla árabe, los pueblos árabes, lo que vemos es que en este momento esa región produce el 35% de la producción diaria mundial de petróleo.
Puso que el 58% de las empresas se aprueba desde el 58%. of global proven oil reserves. 58. Everything Tal mes, police that's name Porciu, comportasan con eso. to that, the next one down on the list is a very long way behind, as you can Sabes, el siguiente en la lista está muy por detrás, como puedes imaginar. El 58% de las reservas probadas de petróleo del mundo se encuentran en el norte de África y Oriente Medio, si se considera la región como un todo. Por eso Israel es tan importante para los imperialistas. Por eso lo establecieron en primer lugar. Cuando el gobernador británico encargado del mandato de Palestina, Ronald Storrs, habló de establecer Israel en aquella época, no se hizo como respuesta al holocausto de los judíos en Europa Occidental y Oriental. Se hizo como parte de un plan continuo para controlar el petróleo de Oriente Medio. Ronald Storrs describió cómo imaginaba Israel como una pequeña y leal Ulster judía, como él decía, en un mar de arabismo hostil. Así que lo entendían. Los árabes querían soberanía e independencia. So they understood the Arabs want sovereignty and independence. They want to run their own affairs. They want liberation. They want their own. Quieren gestionar sus propios asuntos, quieren la liberación, quieren su propio desarrollo, quieren hacerse cargo de sus propios recursos y de sus propias vidas. Necesitamos el control de esta región. Los árabes van a ser hostiles a nuestro control. Necesitamos una fuerza leal allí. Ese fue todo el propósito de trasplantar una población colonizadora. Utilizaron la cuestión de la persecución judía en Europa para encontrarse con esta población leal y la implantaron en Palestina. Les resultó muy útil. Así que ellos son los arquitectos de toda esta situación. Y si quieres decir quién la empezó, la han estado empezando incesantemente desde 1918. En este momento, la cuestión de quién la empezó es, de nuevo, algo casi farsesco y ridículo, ¿no es así? Cuando se escuchan las declaraciones que salen de la boca de Donald Trump y de sus diversos ministros. Pero tenemos que entender el papel que desempeñan. Cuanto más el imperialismo entra en declive y decadencia, y cuanto más desesperada es su situación económica, más reflejan sus dirigentes esa decadencia y ese declive. Hemos pasado de una especie de imperialismo estadounidense confiado, posterior a la Segunda Guerra Mundial, encabezado por estadistas muy serios y de aspecto grave. Y sí, también representaban a un régimen muy hipócrita, violento y explotador, que llevaba a cabo todo tipo de derramamientos de sangre y golpes de Estado en todo el mundo, pero fingían no serlo. En muchos sentidos, el rostro que ahora vemos del imperio en decadencia es el verdadero rostro del imperialismo. Y es una buena lección para que la gente lo entienda. Esta es la verdadera naturaleza. Es como la reciente intensificación del genocidio por parte de los sionistas en Palestina, particularmente en Gaza. Ese episodio tan intenso dentro de su genocidio continuo contra los palestinos nos mostró el verdadero rostro del sionismo de una manera que muchos no habían comprendido antes. Pero ahora está clarísimo. Pues bien, también estamos viendo el verdadero rostro del sionismo, el verdadero rostro del imperialismo. Es lo mismo. Sabes, el sionismo no es el primer proyecto colonial de asentamiento genocida del imperialismo, ni su primer episodio genocida. Así que, la única cosa que los imperialistas aún tienen, volviendo a tu pregunta, perdón, la única ventaja que todavía conservan es la guerra psicológica. Y la razón no es solo que hayan invertido mucha investigación y tengan más de 100 años de experiencia en ello, sino que aún mantienen un gran monopolio sobre los medios de comunicación del mundo. En particular, por supuesto, controlan la mayor parte de las redes sociales globales. Y eso tiene un enorme impacto en su capacidad para controlar las narrativas, moldear las mentalidades de las personas,
distraerlas, desviarlas, confundirlas con ideas contradictorias y falsas, y empaquetar sus crímenes en pequeños fragmentos de sonido. Lo interesante, creo, es que a pesar de toda esta experiencia, de esta capacidad, de esta enorme maquinaria de control mental, su habilidad para mantener una historia coherente se está desmoronando ante nuestros ojos. Quiero decir, literalmente, ¿en qué día de la guerra estamos ya? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, sexto día. Y probablemente hoy hemos escuchado más de 6 justificaciones sobre por qué comenzó la guerra y más de 6 explicaciones sobre cuál es el objetivo de la guerra. Está claro que hay un liderazgo muy caótico, o al menos una discusión caótica, detrás de las personas que dan la cara. Sabes, realmente no considero que Donald Trump esté al mando de la política estadounidense, ni que lo estén las personas visibles de los distintos ministerios. Pero detrás de ellos, quienes hicieron este cálculo, quienes siguen diciéndoles, esto es algo en lo que los imperialistas son terribles, aprender de su propia historia. Una de las razones es que en realidad no creen en la capacidad ni en el poder de las masas. Así que las personas a las que se enfrentan siempre las consideran peones, ingenuos, idiotas, controlables, manipulables, y también a los suyos, ¿verdad? Para ellos, la gente corriente no son realmente personas del todo, no son tan inteligentes como ellos. El problema es que desde la caída de la Unión Soviética han creado casi una cámara de eco para sí mismos dentro de sus propias comunidades de inteligencia. Así que, cuando hacen sus cálculos, igual que cuando lanzaron aquel blitzkrieg de sanciones contra Rusia, se dijeron a sí mismos, este país no es más que un pozo de petróleo con una bandera, tiene un gobierno impopular y va a caer en pocas semanas bajo nuestras sanciones. Y todavía no se han recuperado de ese error de cálculo. Claramente, 2 veces en los últimos 8 meses, se han convencido de que el régimen iraní está ahora maduro para ser derrocado. Todo lo que hace falta es un pequeño empujón y una operación de 24 horas. Veremos el colapso de Irán, ¿verdad? Eso se decían a sí mismos en el momento de la guerra de 12 días. Los iraníes fueron en realidad muy pacientes, porque aunque devolvieron a los israelíes y a los estadounidenses lo que se les había hecho, no fueron más allá. Y se detuvieron cuando los israelíes suplicaron un alto el fuego. Obtuvieron su alto el fuego, pero los iraníes dejaron muy claro en ese momento. Si lo intentáis de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que intentaron? Intentaron un ataque de decapitación, intentaron una revolución de colores e intentaron desestabilizar todo el país bombardeándolo desde el aire. Y pensaron que esas cosas juntas provocarían el colapso de Irán. No fue así. Y los iraníes dijeron, si intentáis esto de nuevo, dejaremos de estar a la defensiva. Pasaremos a la ofensiva y atacaremos todas vuestras estructuras en Oriente Medio. Lo dijeron, dejaron totalmente claro lo que iban a hacer. Y aún así, 8 meses después, Estados Unidos vuelve con el mismo cálculo exacto. Todo lo que necesitamos es, ya sabes, hacer estallar unas cuantas bombas dentro del país, activar el esquimología más durmientes, provocar algo de caos en las calles, el tren está a caer. Es realmente importante, ya sabes, tenemos a los 3 idiotas Afganistán. Ya sabes, los que se marcharon de Irán en tiempos del Shah, sentados en Washington sin duda, junto a varios otros expertos, diciéndoles, todo el mundo odia al liderazgo, todo el mundo odia al ayatolá. ¿Y cómo resultó eso? Asesinar a un hombre que era visto esencialmente como el abuelo de la nación, uno de los líderes de la revolución, un héroe del pueblo, un sabio guía y maestro, y considerado en toda la región como un líder de la resistencia contra el imperialismo. Ya sabes, un enorme efecto contrario. Y aún así, siguen utilizando el mismo tipo de cálculo y difundiendo el mismo tipo de narrativa a su gente, a pesar de que fracasan una y otra vez. Bien. Una de las cosas que me llamó la atención esta vez sobre lo mala que fue la comunicación, o lo descuidados que fueron,
fueron las encuestas. Reuters y otros dicen que como mucho, alrededor del 28% de la gente en Estados Unidos apoya esta guerra. Y eso es algo bastante histórico, si se quiere, dado que los estadounidenses siempre se han unido en torno a la bandera. Durante Irak, durante Afganistán, usaron todos los recursos posibles. Quiero decir, el New York Times fue movilizado desde el 91, pero a partir del 98 o el 99, los editoriales empezaron a intensificarse, Bret Stephens y otros. Es decir, hubo muchísimos más que empezaron a escribir cada vez más artículos sobre armas de destrucción masiva, etc. Y mucha gente creyó en ello hasta que la resistencia empezó a revelar lo que realmente era la ocupación estadounidense. Pero esta vez fue muy diferente, y eso dice mucho. El ministro de Asuntos Exteriores omaní, Mohammad al-Busaydi, dijo que estábamos muy cerca de una negociación, dado que la parte iraní había cedido incluso más de lo que hizo en el marco del JCPOA. Las negociaciones estaban en curso. La ronda de Viena estaba a punto de celebrarse, la tercera ronda. Y entonces atacaron. Quiero decir, no fue una sorpresa, dado lo que habían hecho antes. Pero todo lo que eso provocó fue que muy pocas personas creyeran lo que decían. Absolutamente. Así que, por el lado iraní, lo interesante es que los imperialistas se han disparado completamente en el pie. A través del JCPOA, habían estado cultivando, por así decirlo, una especie de sector más comprador de la burguesía en Irán. Personas más interesadas en mantener buenas relaciones con Occidente, en hacer buenos negocios, ya sabes, y que quizá pensaban que había un camino hacia la prosperidad para ellos, al menos, simplemente siguiendo lo que los imperialistas querían e integrándose de nuevo con Occidente. Ese sector ahora está completamente en silencio. No hay vuelta atrás. No hay ningún sector de la población, incluidos los jóvenes, que, como señala el profesor Morandi, son un grupo joven bombardeado por los medios imperialistas en Farsi, en los que los imperialistas invierten mucho, que no haya vivido ninguno de los crímenes del imperialismo. No recuerdan al Shah, no vivieron la revolución, no vivieron la guerra entre Irán e Irak, estaban en las redes sociales occidentales. Exacto. Así que tienen la cabeza llena de mentiras. Algunas de esas personas habrían creído hasta hace poco las mentiras de Occidente contra su propio gobierno. Habrían creído que es Irán quien causa los problemas y que Occidente es el hogar de todo lo bueno. Todo ese trabajo ha sido destruido, esencialmente, por este segundo uso en 8 meses de las negociaciones para encubrir el momento de un ataque, para tomar a Irán por sorpresa, atacándolo de forma agresiva, bombardeándolo, matando a sus líderes militares, a sus científicos, a sus líderes políticos y religiosos, matándolos mientras se supone que se está en una tregua, mientras se supone que se está negociando una solución pacífica a preocupaciones aparentemente legítimas. Pero lo que está claro es que esas llamadas preocupaciones legítimas no son más que excusas. Lo que en realidad no están dispuestos a aceptar, igual que no lo estuvieron con Rusia, es a Irán como una nación soberana e independiente que controla sus propios asuntos. Ese es el delito. No hay otra cosa. Y ya sabes, todo el asunto de las armas nucleares es una hipocresía total. Irán se esforzó en decirle a todo el mundo que haría concesiones en torno al programa nuclear, porque decían, bueno, en realidad no queremos armas nucleares, no creemos en ellas. Pero la verdad es que ahora hay mucha gente en Irán, y la ha habido desde hace tiempo, incluso más ahora, que dice, mira, lo único que detiene a esta gente es que tengas un maldito arma nuclear. Mira a Corea del Norte, mira a Libia, mira a Irak, aprende las lecciones. Seguirán viniendo a por nosotros hasta que tengan demasiado miedo de nosotros como para volver. Así que, de nuevo, si les preocupa la amenaza a Israel, que por supuesto les preocupa, Israel es su portaaviones insumergible en Oriente Medio, es su base militar, su puesto imperial,
Quieren preservar la capacidad de Israel para dominar toda la región, para impedir que los movimientos de liberación tomen el control de ella. Creo que es realmente importante reconocer que hay un imperativo económico detrás de todo lo que estamos viendo. El sistema capitalista global se encuentra en las profundidades de su peor crisis de la historia. Está tambaleándose al borde de un colapso verdaderamente catastrófico y están genuinamente desesperados. El cálculo fue que, cuando se preparaban para su guerra contra Rusia a través de Ucrania, iban a derribar a Rusia y obtener un gran festín de saqueo, igual que el que consiguieron en 1991 cuando derribaron la Unión Soviética. Eso no ha ocurrido. La necesidad de un festín de saqueo de ese tipo se está volviendo cada vez más desesperada. La inminencia del colapso financiero global está cada vez más cerca. Estamos viendo advertencias en toda la prensa financiera sobre colapsos inminentes del mercado y todo tipo de narrativas que se están preparando para explicar un desplome bursátil a la gente común de una manera que les haga pensar que no es culpa del sistema. No es el capitalismo el que está fallando. Es esto o aquello. Algo lo causó. Todo iba bien y de repente un día ocurrió algo y los mercados se desplomaron. Están intentando preparar esas narrativas. No sé si lo viste, es un poco fuera de tema, pero una de las historias que han estado difundiendo es: Donald Trump admite la existencia de extraterrestres y luego los mercados se desploman. En realidad eso fue una advertencia del Banco de Inglaterra. Así que no se trata de una teoría conspirativa. El Banco de Inglaterra literalmente emitió una advertencia de que los mercados debían prepararse para un colapso porque Donald Trump podría estar a punto de decir que existen extraterrestres. Así que están intentando averiguar cómo contárselo a la gente, cómo encubrir el fracaso del capitalismo global. Están desesperados. Necesitan esta guerra, aunque sea tan impopular, aunque ninguno de los pueblos de Occidente quiera la guerra. Aunque los pueblos de Occidente se estén empobreciendo, no se están reuniendo bajo sus banderas. Creo que tu punto sobre la diferencia entre Irak e Irán es realmente interesante porque he estado pensando en ello. Sabes, en el periodo previo a la guerra de Irak, la invasión de Irak en 2003, hubo una enorme movilización de personas en su contra. Por todo el país había ramas del movimiento antibélico que estaban activas y ocupadas. Y 2 millones de personas salieron a las calles de Londres en febrero de 2003 para decir detened esta guerra. Y como ahora vimos esta acumulación de fuerzas, igual que vimos una acumulación de fuerzas antes de la invasión de Irak. Y la gente es esencialmente pasiva, pero no porque no le importe. Creo que esto es algo bastante interesante de entender porque en cierto modo es como un paso adelante y 2 atrás. Lo que estamos viendo es una enorme crisis de legitimidad en el sistema. En 2003, cuando la gente marchó contra la guerra, que sus líderes tendrían que escucharles. Ahora la gente no cree que sus líderes vayan a escucharles. No tienen fe en ninguno de los pilares del sistema ni del Estado. No confían en los jueces, no confían en los políticos, no confían en los medios de comunicación. Llevan 25 años oyendo que esas personas mienten descaradamente todo el tiempo, ¿verdad? Y se han acostumbrado tanto a eso y tanto a sentirse impotentes que casi piensan, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Así que el lado negativo es esa sensación de impotencia. Det vanskligaste strövenditter är i skotade för sättorta till describes sin puede chao, pues que binter ilegítimos. Lo que han aprendido es a tener fe en sí mismos y en su propio poder, pero a veces betus cuando golpes más empezarán a mover. Y hay un enorme pozo de ira entre la gente por la forma en que se comporta la clase dirigente.
los intereses que prioriza, la manera en que la vida de la gente común empeora cada vez más. Así que en 2003, como señalabas, hubo una larga campaña para fabricar consentimiento y hacer que pareciera que existían verdaderas motivaciones para la guerra, que era legal y que se habían cumplido todos los requisitos para demostrar, oh no, aquí está nuestro argumento legal. Y por supuesto más tarde se demostró. Quienes estaban atentos ya podían ver que eran mentiras. Pero mucha gente se lo creyó porque confiaba en los medios y en los políticos. Ahora ya no lo hacen, y los políticos básicamente han dejado de fingir que eso es lo que hacen. Pero en muchos sentidos es un gran paso adelante en cuanto a desenmascarar el sistema. Cuando la gente empieza a moverse, muchas de sus ilusiones ya se han hecho añicos. Así que creo que es realmente importante reconocer el cambio en el estado de ánimo de la población. Por un lado, no se están movilizando masivamente contra esta guerra. Por otro lado, cuando las consecuencias empiecen a afectarles, lo cual creo que ocurrirá antes de mucho, en el plano económico, hay un enorme pozo de ira en la población. Desprecian a sus políticos, a sus medios de comunicación y a todo el aparato estatal. Pasemos un poco a Europa, ya que has mencionado con razón más de un siglo de historia imperial en la región. La ocupación de Egipto, la Primera Guerra Mundial, la guerra ilegal nuevamente en Mesopotamia y otras partes de la región. Las ocupaciones, la partición Sykes-Picot de la región de una manera muy arbitraria, suprimiendo los movimientos nacionalistas que estaban creciendo en todo el mundo en aquel momento. La Declaración Balfour. Podríamos seguir y seguir. Esa es una historia con la que los europeos quizá no estén muy familiarizados porque no quieren saberla. Pero ahí es donde empezó todo. Y seguimos viendo mentalidades similares hoy en día. Me refiero a que el E3, apenas unos meses antes de lo que está ocurriendo ahora, había invocado el restablecimiento automático de las sanciones, diciendo, bueno, Donald Trump se retiró del JCPOA, pero probablemente tenía razón. Queremos hacer lo mismo porque Irán no está cumpliendo con sus compromisos. Pero la realidad es completamente diferente. Es decir, Irán fue empujado a no cumplir algunos de esos compromisos mediante asesinatos ilegales, atentados y amenazas. Y ahora estamos viendo a Italia, España, Francia enviar refuerzos a Chipre, donde se encuentran las bases de Dekelia y Akrotiri, las bases británicas. Es una base de la OTAN, un puesto avanzado de la OTAN, que es importante para Asia Occidental. Mucha gente no lo sabe, pero nosotros lo cubrimos. Hicimos un programa completo con Matt Kennard hace poco sobre la importancia de las bases de Dekelia y Akrotiri para Asia Occidental. ¿Podrías contarnos un poco sobre el estado de ánimo de la gente en tu país respecto a esta guerra, lo que están haciendo las élites gobernantes y cuál es la posición de Europa en este conflicto? Absolutamente. Sabes, tienes razón. Toda la base, el trasfondo y todos los acontecimientos que han conducido a esta guerra provienen de las acciones del imperialismo en la región. Los imperialistas británicos eran la mayor potencia allí. Los franceses también tuvieron un papel e hicieron tratados secretos durante la Primera Guerra Mundial sobre cómo iban a repartirse Oriente Medio entre ellos tras la caída del Imperio Otomano. Conocemos esos tratados secretos porque Rusia estaba implicada y los bolcheviques en el momento de la Revolución Rusa los publicaron para que los supiéramos. Y eso fue un shock para la gente de la región, porque al mismo tiempo que los británicos habían estado llegando a acuerdos con los franceses y los rusos sobre cómo iban a dividirse Oriente Medio entre los tres, les decían a los líderes árabes, uníos a nosotros contra los otomanos y os ayudaremos a ser libres. Así que, obviamente fue un shock. Y ese tipo de duplicidad, el doble juego, la hipocresía, es absolutamente característico del comportamiento de los imperialistas, porque en el fondo consideran que la gran mayoría de la gente del mundo no son realmente personas, sino que están por debajo de ellos.
to not really be people at all, to be beneath them. Their own code of honor doesn't extend. Su propio código de honor no se extiende a las masas del mundo, ni a los pueblos oprimidos, ni a nadie con quien traten. Hacen acuerdos, pactos paralelos, ya sabes. Creo que fue Sergei Lavrov quien acuñó el término sobre los imperialistas, que son incapaces de llegar a acuerdos. Y bueno, fue un ministro británico victoriano, Lord Palmerston, que más tarde se convirtió en primer ministro, pero creo que empezó como ministro de Asuntos Exteriores, quien dijo, los británicos, y en realidad se refería al imperialismo, no tienen amigos permanentes, solo intereses permanentes. Y la gente debería prestar atención a eso porque sigue siendo la filosofía rectora del imperialismo hasta hoy. Tenemos intereses y en eso nos centramos. Así que cuando observamos la forma en que los imperialistas en Europa y Gran Bretaña se han estado comportando en relación con esto, vemos una vez más que siguen actuando como socios menores de Estados Unidos. Esta es una situación en la que realmente hemos estado desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperialismo europeo quedó tan dañado que ya no pudo ser la potencia imperialista plenamente desarrollada e independiente que había sido antes de esa época, y desde luego antes de la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, Estados Unidos necesitaba realmente resucitar a esas potencias imperialistas en decadencia, porque no podía ser la única gran potencia capitalista del planeta. Eso no iba a funcionar. Recordemos que el socialismo estaba en ascenso. Para frenar la marea del socialismo creciente, Estados Unidos puso mucho empeño en reavivar los imperios y las potencias imperialistas que se estaban derrumbando, y lo hizo en su propio interés, ¿verdad? Necesitaba tener un orden mundial de capitalismo e imperialismo capitalista. No podía ser la única potencia porque pronto habría sido rodeada y superada, pero al hacerlo creó un orden en el que era totalmente preeminente y las demás potencias imperialistas empezaron a desempeñar una especie de papel auxiliar respecto a Estados Unidos. Con los británicos ese fue especialmente el caso porque, como sabes, antes de eso los británicos habían sido la potencia imperialista global dominante. En el siglo XIX fue Gran Bretaña la que gobernó el mundo de la manera en que ahora pensamos en el imperio estadounidense, en todas partes, omnipresente en todos los lugares. En muchos sentidos los británicos enseñaron a los estadounidenses cómo hacerlo y siguen estando muy implicados en todo lo que hace Estados Unidos. Ya no tienen una gran fuerza armada independiente. Tienen muchas fuerzas especiales, muchos servicios secretos, muchas unidades de operaciones psicológicas. Son expertos en dividir y dominar, en operaciones sucias, sabotaje, guerra psicológica, asesinatos. En casi todos los tipos de operaciones en las que participa Estados Unidos, también encontrarás algunos británicos implicados. Algunos de ellos actúan de forma indirecta, son empresas privadas, pero todos han pasado por el aparato militar británico. Todos forman parte de esa maquinaria. Así que este papel lo desempeñan constantemente los imperialistas británicos y lo ocultan a su propio pueblo. La clase trabajadora británica y la población en general no comprende realmente en cuántos países sigue implicado el imperialismo británico, ni hasta qué punto Gran Bretaña está involucrada en tantas guerras que parecen guerras de Estados Unidos. Pero en realidad se puede comprobar que también hay fuerzas especiales británicas allí, en Colombia, en Somalia, en Somalilandia, en Ucrania, en todo tipo de lugares donde no se dan cuenta de que tienen tropas. De hecho, en Yemen descubrimos, como bien sabemos, que la guerra que se nos presentó como librada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos resultó tener una sala de control completamente dirigida por oficiales británicos y estadounidenses. Y estamos viendo que esto se repite por todo el mundo. Creo que es muy importante reconocer ahora, cuando vemos, por ejemplo, al primer ministro británico haciendo declaraciones contradictorias, diciendo que el Reino Unido realmente no quiere involucrarse, que esta no es nuestra guerra,
Pero luego, bueno, si los estadounidenses están implicados, tenemos que ayudarles porque son nuestros aliados, pero solo estamos allí de forma defensiva. Si se trata de una guerra de agresión, ¿qué papel defensivo hay que desempeñar en esa agresión? Es un completo sinsentido. La realidad es que esto es teatro para el consumo de la población en casa, porque la guerra es realmente impopular. Y cuando haya repercusiones de la guerra, la gente va a culpar al gobierno. Así que el gobierno está intentando presentar una narrativa que dice, o la clase dirigente está intentando presentar una narrativa que dice que nos han arrastrado a esto, que solo estamos en los márgenes, que en realidad no somos nosotros, y que si Irán nos ataca, eso es totalmente injustificado. Bueno, me temo que eso es un disparate. Está totalmente justificado. Chipre, como bien has dicho, es un buen ejemplo. Los británicos no piensan en ello. ¿Por qué sigue habiendo territorio soberano británico en Chipre, una isla en el Mediterráneo oriental? ¿Qué hacemos allí? La razón es que cuando los británicos se vieron obligados a desprenderse de la mayoría de sus colonias, conservaron una cadena de islas, y cada una de ellas, si se observa bien, tiene una importancia geopolítica en distintas partes del mundo. Como sabes, Diego García es una de ellas, en el Océano Índico. Está la isla frente a Argentina, las Malvinas, ¿verdad? Las Islas Malvinas, donde los británicos mantienen sus bases militares y llevan sus recursos navales, al igual que los estadounidenses, para utilizarlos. Así que las fuerzas aéreas y las armadas, no solo del Reino Unido, sino también de Estados Unidos, hacen uso de todas esas bases. Los chipriotas, por desgracia, no han podido expulsar completamente las bases británicas de su territorio y ahora se encuentran en el punto de mira. Y, para ser sinceros, deberían haber sido un objetivo hace mucho tiempo, teniendo en cuenta toda la criminalidad que se origina allí. Son un nodo muy importante en la red de dominación y control imperialista de Oriente Medio. Y de ninguna manera puede considerarse algo defensivo cuando bombarderos y aviones espía británicos y estadounidenses despegan de allí, ya sea para bombardear partes de Oriente Medio o, como vimos durante el genocidio en Gaza, cuando aviones de la RAF británica sobrevolaban Gaza cada día y enviaban información en directo a los localizadores de objetivos sionistas para ayudar a facilitar ese genocidio a diario. Así que la idea de que se anime a los británicos a creer que lo que ocurre fuera de nuestras fronteras físicas son asuntos exteriores y que de algún modo no tiene nada que ver con nosotros, no podría estar más equivocada. Porque no solo dejamos a nuestra clase dirigente libre para llevar a cabo las actividades más criminales en todo el mundo, saqueando, expoliando, atacando, destruyendo la independencia y la soberanía de los países, sacando sus recursos Pero esta es precisamente la fuente de la fuerza y el poder de nuestra clase dirigente. Y es esa fuerza y ese poder los que les permiten aplastar también a la clase trabajadora en casa, aplastarla, comprar a nuestros líderes. ¿Por qué la clase trabajadora británica no tiene ya un solo sindicato bueno y combativo? ¿Por qué tiene un movimiento contra la guerra que no se moviliza contra las guerras, que ni siquiera organiza manifestaciones y mucho menos logra detenerlas, verdad? La coalición Stop the War no ha detenido ninguna guerra, ni siquiera tiene un programa sobre cómo detener una guerra. Exacto. Porque toda la dirección de esas organizaciones de masas ha sido completamente comprada por una clase dirigente rica y poderosa. ¿Qué es lo que permite que nuestra clase dirigente sea tan rica y poderosa? Les dejamos libertad para saquear y despojar al mundo entero. Y ese botín que obtienen del resto del mundo es lo que les da el poder para aplastarnos en casa y comprar a nuestros líderes. Así que la idea de que estas cosas están separadas es, una vez más, una completa ilusión, delirio, ilusión, y algo que los trabajadores europeos van a tener que comprender, que están en la misma lucha.
Ahora mismo, mi mensaje para las clases trabajadoras británica y europea es: el pueblo iraní está luchando en primera línea para debilitar a vuestro enemigo de clase. Y no deberíais apoyarlos solo con palabras y banderas, sino con hechos. Deberíamos trabajar para debilitar a ese mismo enemigo en el frente interno y no permitir que el pueblo iraní reciba todos los golpes por nosotros. En efecto, y la conciencia de clase en el corazón del imperio es muy importante para comprender esa dinámica. Joti, si pudiéramos terminar hablando un poco sobre la izquierda, si es que existe algo así. Dado que la izquierda está dividida, si se me permite decirlo, en torno a Irán, hicimos un programa con la profesora Nina Farnia sobre el legado del ayatolá Sayyid Ali Khamenei y la revolución islámica. Cuestiones como los mecanismos redistributivos dentro del Estado, los budgets o fundaciones estatales, los contratos con empresas públicas y la minería e industrias en manos del ejército, etc., gran parte de lo cual está orientado hacia el pueblo, muy parecido a un Estado socialista. También hemos hablado, y tú misma has hablado, de que Irán encabeza la resistencia antiimperialista en la región, y podríamos seguir y seguir. Pero luego, hay personas que disparan fuera por our youth, el entorno religioso, etc. Y en cuestiones de género, hay mucha propaganda por ahí. Por supuesto, existen divisiones dentro del movimiento de género. Siempre hay conflictos en toda sociedad sobre cómo las mujeres entienden los distintos tipos de libertad. Los medios, por supuesto, borran el hecho de que una gran mayoría de mujeres iraníes quieren llevar el velo. También borran la participación de las mujeres en las universidades y otros espacios públicos, que quizás sea la más democrática de la región, y así sucesivamente. Pero quiero que nos hables un poco más sobre eso. ¿Por qué un sector de la izquierda, si es que realmente lo es, pero que se asocia con ella, no reconoce estas realidades? ¿Y por qué no apoya a la República Islámica en su lucha contra el imperio? Bueno, hay dos razones fundamentales por las que las personas que se autodenominan de izquierdas, progresistas, socialistas o comunistas en los países imperialistas no logran comprender la esencia de la revolución islámica y la postura de Irán a nivel internacional, así como ante su propio pueblo. Una de ellas es, sencillamente, la ignorancia, la falta de estudio por cuenta propia y, en consecuencia, la dependencia de las narrativas de los medios occidentales. La otra es, por supuesto, que nuestro movimiento, incluyendo gran parte de lo que se autodenomina comunista y socialista, tiene direcciones que han sido compradas. Este es un fenómeno que Lenin ya denunció en plena Primera Guerra Mundial. Y si lees los escritos de Lenin, porque yo vivo en un país imperialista, es sumamente importante para mí comprender estas dinámicas. Y, en realidad, desde el comienzo de la operación militar especial, me he propuesto revisar con regularidad los escritos de Lenin del periodo previo y durante la Primera Guerra Mundial, porque él trabajaba sin descanso para comprender y explicar a las masas la podredumbre de la socialdemocracia, el chauvinismo de los llamados comunistas y socialistas en los países imperialistas. ¿Cuál era la raíz de eso? Demostró que tenía una raíz económica. Existe un sector de la clase trabajadora y de su liderazgo que es comprado. Pues bien, eso se ha sistematizado por completo. Tenemos una situación vergonzosa en este país, en la que la mayoría de las organizaciones, aparte de mi partido, que se autodenominan socialistas o comunistas, incluido el llamado Partido Comunista de Gran Bretaña, buscan alguna supuesta organización iraní detrás de la cual esconderse y dicen: mira, esta organización iraní afirma que todo el mundo odia al régimen y que los socialistas deben pedir la caída del malvado y fascista ayatolá. Y ya sabes, lo más importante es el hijab y la libertad de las mujeres. Esto es básicamente propaganda occidental. Las organizaciones a las que se refieren, uno puede ver lo que son hoy en día, se han convertido en esencia en tapaderas de la CIA.
Así es la vida. Organizaciones que antes tenían una base de masas han abandonado Irán y se han convertido en apéndices de los servicios de inteligencia occidentales. Y tienes que reconocerlo. Ese es el papel que desempeñan ahora. Las organizaciones que se esconden detrás de otras, diciendo, el partido Tudeh dice esto y yo solo lo repito, son como si Keir Starmer dijera, bueno, Donald Trump lo dijo, así que yo también tenía que decirlo. Es solo una forma de ocultar la propia naturaleza. La realidad es que todas estas personas trabajan para el imperialismo británico. Son chauvinistas hasta la médula. No se toman la molestia de estudiar y comprender realmente las verdaderas dinámicas. Y espero que pongas un enlace a ese programa que mencionaste en las notas de este episodio, porque parece realmente útil para que la gente lo vea y lo entienda mejor. Hay muy poca comprensión de Irán, de su cultura y su historia profundas y antiguas, pero también de su historia revolucionaria moderna. Ahora bien, creo que en este punto, cuando se trata de la cuestión de la religión, realmente confunde a mucha gente. Ya sabes, confunden el envoltorio superficial de algo con su verdadera esencia. Para mí, la esencia de la revolución iraní es antiimperialista y es una esencia popular. Como dices, una de las cosas que ocurre cuando hay un gran movimiento contra el imperialismo en un país oprimido, aunque no se esté estableciendo una economía socialista planificada, es que hay que hacer muchas cosas por el pueblo. No hay manera de instaurar un régimen explotador que oprima al pueblo y al mismo tiempo enfrentarse al imperialismo, ¿verdad? Hay que hacer algo por el propio pueblo. Rusia hoy es un país capitalista que tiene que hacer cosas buenas por su gente para mantenerla unida frente al imperialismo. Y lo mismo se ve ahora en Irán. Lo viste con Libia. Hay diferentes maneras de expresar ese programa popular. Y para ser sincero, sin la presión del imperialismo, bueno, fue el imperialismo el que destruyó la mayoría de los movimientos laicos en Oriente Medio. Si retrocedes a mediados del siglo XX, la dirección de todos los movimientos antiimperialistas, revolucionarios y de liberación nacional en la región era comunista y socialista. ¿Qué pasó? Los imperialistas ahogaron ese movimiento en sangre, masacraron a muchísimos y armaron a sus aliados locales para llevar a cabo esas masacres. Así que, ya sabes, Irán tuvo evolución antiimperialista en 1951. No fue dirigida por alguien religioso. No es que iraníes solo hagan religión, ¿verdad? Pero lo que ocurrió en toda la región, cuando tantas revoluciones seculares, movimientos revolucionarios y líderes fueron ahogados en sangre y asesinados, es que la necesidad de rebelarse no desapareció solo porque el liderazgo y esas organizaciones hubieran desaparecido. Si el imperialismo sigue ahí, saqueando y reprimiendo al pueblo, entonces la necesidad de resistir sigue existiendo. Y lo que pasó fue que la resistencia se trasladó a las mezquitas. Ahora bien, los imperialistas intentaron aprovechar eso. Han tomado aspectos han intentado convertir en arma todas las religiones del mundo. Encontrarás una versión armada que los imperialistas han creado para construir sus propias fuerzas interpuestas, ¿verdad? Porque la religión es algo que puede manipularse de muchas maneras, como vemos. Pero del mismo modo, cuando la gente necesita luchar contra el imperialismo, si lo único que tiene es la Biblia o el Corán, encontrará algo ahí que le diga, sí, debes resistir la opresión, debes enfrentarte a los opresores, debes contraatacar. Es tu dignidad. Y ya sabes, el martirio es algo que debe asumirse. Bueno, esta es una filosofía de todo movimiento de liberación nacional. No es solo algo religioso, ¿verdad? Los movimientos revolucionarios de Vietnam y China también tuvieron a sus personas dispuestas a sacrificarse por el pueblo, por la causa más amplia. ¿No? Es muy fácil confundir la forma con el contenido. Pero para mí, la esencia de todo esto es el movimiento revolucionario antiimperialista, que se ha mantenido fiel a esa esencia.
which has stayed true to that essence. And the reason that the mass of the Iranian people, despite all the hard... La razón por la que la mayoría del pueblo iraní, a pesar de todas las dificultades que ha sufrido debido a la guerra híbrida que se libra contra ellos, los intentos de estrangularlos económicamente, los ataques constantes, el sabotaje, las operaciones psicológicas, la guerra mediática, se ha mantenido fiel y se ha unido aún más en torno al gobierno y en su apoyo durante este periodo, es porque ven que representa sus verdaderos intereses: ser un pueblo igual, soberano e independiente, con dignidad, capaz de utilizar sus recursos para su propio desarrollo y de defenderse por sí mismo frente a todo el acoso, la intimidación, las amenazas y el belicismo de los imperialistas occidentales. Una de las fases más intensas de resistencia al imperialismo estadounidense y francés en Vietnam comenzó cuando un monje budista se prendió fuego. Lo dejaremos aquí, Hoti. Ha sido una conversación muy esclarecedora y muchísimas gracias por tu tiempo. Aprecio tus respuestas. De nada, nos vemos pronto. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte.